Muy bien, buenos días. Buenos días a todos. Tenía ganas de veros. La verdad es que es un disfrute no solamente veros, sino también poder compartir ahí unas palabras que el Señor ha puesto ahí en mi corazón. Os doy gracias una vez más por la confianza, Freddy, de poder exponer un pasaje en esta mañana. Bueno, vamos. La verdad es que yo no soy muy de predicar con diapositivas, pero creo que es necesario. Vamos a ver ahí unas imágenes que nos van a ayudar un poquito a entender mejor el pasaje, porque, bueno, es una bendición poder predicar, entender, estudiar todo un libro, ¿no? De esa forma, pues es todo el consejo de Dios al completo, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. A mí personalmente vamos a tocar hoy unos versículos que no son precisamente de mi elección, y ahora explicaré por qué, porque estamos hablando de un pasaje ahí profético que no es tan fácil de entender, ¿no? Así que bueno, vamos a ir vamos a avanzar. Estamos en el capítulo 13 y el versículo 14, que ahora enseguida vamos a leer. Nos hallamos en la última semana del ministerio de nuestro Señor. Para ubicarnos, estamos a las puertas de Jerusalén. En unos días el Señor Jesús va a ser entregado en manos de los pecadores. La tensión va en aumento, ¿vale? Ya estamos en el capítulo 13. Hemos visto todo el ministerio de Jesús, capítulo 1 en adelante. La semana pasada compartía Freddy esos versículos de cuando Jesús está mirando a Jerusalén desde el Monte de los Olivos. Este es el discurso llamado desde el Monte de los Olivos, y el capítulo hace referencia a las señales del fin del mundo. Casi nada, señales del fin del mundo. Vamos a ver qué es lo que el Señor tiene ahí. Y os digo una cosa, puede ser que en esta mañana no estéis al 100% de acuerdo con lo que vaya a decir. Así que, bueno, pues uno diría, bueno, pues retén lo bueno, y lo que tengas duda, pues estudiarlo un poquito más, ¿no? Porque hay diferentes posturas. Yo voy a ofrecer una postura que creo que sería la más adecuada, acertada, o por lo menos humildemente lo que yo encuentro en la palabra de Dios, ¿vale? Pero ya os adelanto que hay más posturas, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a leer en el capítulo 13 y versículo 14. Ahí está. Marcos 13, 14. Dice lo siguiente: pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta, y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si algunos dijere, mirad, allí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, queremos que bendigas tu palabra y que ella encuentre cabida en nuestros corazones. Tú eres el que habla y no permites que tu palabra regrese a ti vacía.
ella hace su efecto, hace lo que tú quieres, produce y entonces vuelve. Pues queremos que así sea en esta mañana. Abre los oídos, abre nuestros oídos, abre nuestras mentes para poder entender lo que tú quieres decirnos. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, volvemos a la semana pasada. Veíais con Félix la semana pasada que el Señor Jesús salía del templo, iba ahí al Monte de los Olivos, y entonces le mostraban, bueno, antes de salir, le mostraban aquel edificio tan grandioso. Señor, pero ¿ves estas piedras? Claro, uno diría, aquellas piedras de allá. Os digo una cosa, el templo era una bestialidad, era impetuoso, era algo único en el mundo conocido. ¿Me entiendes? Por lo tanto, tenemos que tratar de situarnos en aquel momento, ¿vale? Jesús paseando por alrededor de ese templo. Señor, ves estas piedras, mira qué edificios. Realmente era algo espectacular. Claro, el chasco viene cuando el Señor dice, sí, muy bonitos, ¿veis todo esto? Pues os digo que no quedará piedra sobre piedra, ¿vale? Nos situamos ahí. Jesús está hablando a sus discípulos de la tribulación que vendrá, está profetizando de algo que va a acontecer. Así que el pasaje de hoy, estos versículos, pues tenemos que intentar abordarlos y pensar en que vamos a hablar de una profecía ya cumplida, otra profecía que se cumplirá y otra última, hablamos de tribulación, una tribulación ya cumplida, otra que se cumplirá en la segunda tribulación y otra final que está implícita en el texto, que la veremos al final del mensaje, ¿vale? Un poquito para tratar de situarnos, ¿vale? A ver. No, hay que darle al otro, a este. Una montaña bonita, ¿eh? ¿A quién le gustaría estar por ahí? Bueno, para tratar el texto, pues lo primero que tenemos que hacer es, bueno, ¿y cómo abordamos una profecía, un texto profético y no erramos en el intento? Porque lo más probable es errar. Por eso os he dicho, tenemos que estar bien atentos en esta mañana. Mirad, muchas veces un texto profético, cuando leemos, lo normal es no entenderlo, porque se refiere a dos o más hechos, dos o más acontecimientos en la historia del pueblo de Dios. Tenemos que darnos cuenta, mirad, esto que veis ahí es una profecía, ¿vale? O sea, imaginad que cuando el profeta en el Antiguo Testamento recibía una visión, lo que veía era más o menos eso, así. El profeta estaba aquí, más o menos, y veía ahí un conjunto de montañas. Pero no veía algo en el tiempo, simplemente veía ciertas cosas, ahí ciertos picos, pero no veía nada más. Y lo voy a explicar ahora. Ahí se ve una cadena de montañas a gran distancia, se ven ciertos picos, pero a simple vista parece como algo desordenado, ¿no? Por eso, cuando el profeta recibía la visión, recibía y expresaba tal cual recibía. En el Antiguo Testamento, muchas de las profecías hablaban de un cumplimiento inmediato, un cumplimiento cercano y un cumplimiento a largos años, ¿vale? Y ahora tenemos esta foto. Con esa foto ya es un poquito más fácil identificar que el profeta lo que recibía, al ver esta foto, él no veía esta. Esto es lo que vemos ahora con la palabra de Dios. Ahora, una profecía de un cumplimiento cercano, un cumplimiento medio y un cumplimiento final, nosotros lo vemos así, pero de aquí a aquí a lo mejor hay 2500 o 3000 años. Cuando el profeta lo que veía era esto. Os pongo el ejemplo del profeta Natán, en 2 Samuel capítulo 17, cuando habla al profeta David, le dice: levantaré tu descendiente después de ti, y estableceré su reino, y yo seré padre, y él será hijo para mí, y su trono será establecido para siempre. O sea, él está hablando de un descendiente que lo que ve es esto. Y está hablando de la primera venida de Jesús, y está viendo esto, y habla de la segunda venida
Y está viendo esto de aquí. Pero él no puede ver esto. Él puede ver esto de aquí. Y es incapaz de diferenciar entre una y otra. Estamos hablando de una profecía, pero entre un punto y otro pueden pasar 2000, 3000 o 3500 años. ¿Estamos entendiendo? Tenía que introducir un poquito para abordar lo que viene ahora, ¿vale? Para el pasaje. Aquí está tratando Jesús, hablando a sus discípulos, y trata varios temas. Vamos ahí un poquito atrás. Él está tratando varios temas, pero como si fuera uno solo. Son varios sucesos que van en cadena. Casi como si mirásemos esa montaña, pero cuando nos acercamos, vemos que entre este pico y lo que hay son varios valles y varios acontecimientos que están ahí. Y el primero de ellos que nos habla es la caída de Jerusalén. El Señor Jesús nos habla de dos cosas completamente distintas. Dos acontecimientos que deberían de ocurrir y que tenemos que separarlos y no están juntos. Uno ya ocurrió, y entonces notad detalles en Lucas 21, 20, 21. Vamos a ir un poquito adelante. Como he dicho antes, el Señor Jesús sale de Jerusalén y le están preguntando, Señor, pero ¿cuándo ocurrirán exactamente estas cosas? En el versículo 30, el Señor Jesús le dice que no pasará esta generación sin que vea todas estas cosas. Lo que al principio está haciendo es decir lo que va a ocurrir en Jerusalén. Todos aquellos, cuando veáis estas cosas, que son los detalles que vamos a dar enseguida, cuando veáis esto que viene, los que estén en Judea, que huyan a los montes. El pasaje paralelo es Lucas 21, 20, 21, que dice, cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. Os dais cuenta que el pasaje es exactamente el mismo, lo único que está dando un detalle más. Está diciendo, cuando veáis a Jerusalén que está rodeada de ejércitos, los que estén en Judea, que corran. ¿Estamos? Y no solamente los que estaban en Jerusalén, sino todos aquellos que estuvieran en el campo. Lo que está haciendo el Señor está cuidando de los suyos. Está explicándoles, chicos, viene un juicio a Jerusalén. Viene un juicio y viene pronto y viene en esta generación. Lo que está diciendo es que muchos de vosotros vais a ver lo que le va a ocurrir a Jerusalén. Así que cuidado cuando veáis que esto se acerca, correr. Aquí estamos. En el 14. Cuando ellos le preguntan, Señor, ¿pero cuándo sucederá esto? Y entonces es cuando comienza Jesús y dice, cuando veáis la abominación de la desolación puesta donde no debe estar, el que lea que entienda. Entonces los que estén en Judea, que huyan a los montes, el que esté en la azotea, no baje a entrar a su casa, y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. Pero hay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días. Fíjate, he subrayado eso de abominación desoladora. Fíjate que cada detalle, cada palabra cobra aquí significado. Eso de la abominación desoladora, a priori parece una expresión muy rara, que realmente lo es. Y para poder entender eso tenemos que ir al profeta Daniel, porque en el libro de Daniel lo encontramos que se cita 3 veces esa abominación desoladora que causa desolación. Y se refiere a 2 episodios que ocurrirían. 2 episodios que están en los picos esos de las montañas, ¿sí? Uno de ellos es cuando el rey Antíoco Epífanes, ese fue un rey que gobernó por poco tiempo y era tan violento y le tenía tanta tirria a los judíos y a sus costumbres, que lo que hizo fue profanar el templo. Por su culpa,
O sea, lo que hizo fue detener el sacrificio continuo, y lo que hizo fue entrar en el lugar santo, elevó un altar a Zeus y sacrificó un cerdo. O sea, para nosotros nos puede resultar como que no tiene así demasiada, pero aquello lo que significó fue algo tremendamente espantoso. Porque un cerdo para los judíos es un animal impuro. Y eso fue algo tremendamente terrible, el primer hecho. Y el segundo hecho fue la caída de Jerusalén. Ahí vemos la parte norte siendo atacada por el general Tito. Hermano, quiero dar algunos detalles de aquello que ocurrió en esa misma generación a la ciudad de Jerusalén. El 14 de abril del año 70 y hasta el 8 de septiembre hubo un asedio de 5 meses en la ciudad de Jerusalén. Seguramente hemos oído así de pasada que un tal Tito, el general Tito, vino de Roma, enviado de Roma, con no sé cuántos hombres a atacar la ciudad de Jerusalén y ya está. Pero ocurrieron varias cosas ahí, ¿vale? Que creo que son importantes. Mira, los judíos estaban hasta aquí del abuso de impuestos, de la corrupción, de que no había futuro, y era por causa del asedio romano, del Imperio Romano, ¿no? de tantos años que habían sido invadidos. No sé si os acordáis de la figura de los celotes. ¿Sí? Los celotes eran como un grupo armado de los judíos que, de vez en cuando se cargaban unos cuantos legionarios romanos, y durante 2 años antes ya habían conseguido reconquistar, lo digo entre comillas, ¿vale? Reconquistar terreno, habían vencido en muchas de las ciudades a los romanos, y ya los judíos estaban medianamente tranquilos, porque habían expulsado a los romanos, y todo eso se ve en ese libro que se llama La revuelta judía de Flavio Josefo. Todo eso está escrito. Es una historia realmente interesante para poder saber un poquito qué fue lo que realmente hubo. Lo que realmente hubo fue que durante 2 años, antes del 70, se calentó tanto el ambiente que entonces el emperador envió a Tito para aniquilar Jerusalén. Tito llega y fíjate lo que hace. 14 de abril. Acababa de ser Pascua en Jerusalén. ¿Sabéis cómo estaba Jerusalén? Está arriba de gente. ¿Y sabéis lo que hace? Asedia Jerusalén con la ciudad abarrotada de gente y no deja salir nadie. Cualquiera que intentaba salir de la ciudad era crucificado. Llegaron a crucificar hasta 500 judíos por día. Cualquiera que intentaba huir, cualquiera que se rebelaba, directamente era crucificado o asesinado. O sea, aquello que ocurrió en Jerusalén fue algo que no ocurrió antes ni ocurrirá jamás. Vamos a Lucas 19:41. Dice que cuando Jesús estaba a punto de entrar en Jerusalén y vio la ciudad, lloró por ella y dijo: si solo supieras hoy lo que te trae paz, pero no puedes saberlo porque está oculto para ti. Llegará la hora en que tus enemigos harán un muro, te rodearán y te atacarán por todos lados. 2 puntos que quiero resaltar aquí. Jesús lloró a Jerusalén. ¿Sabéis por qué? Porque la amaba. Jesús amaba a Jerusalén, amaba a sus habitantes. Y el general Tito cumplió con esa segunda parte. ¿Sabéis lo que hizo? Es una estrategia. Cogió y las afueras de la ciudad levantó un muro para que nadie pudiera salir de la ciudad. Hermanos,
la ciudad de Jerusalén se convirtió en una ratonera. Nadie podía salir. Y encima, dentro de Jerusalén, con la ciudad llena de gente, que la gente, obviamente, la gente lo que quería era comer y la gente entró en pánico. Ahí lo que cundió fue un pánico total, porque todo el que había venido de pueblos, de ciudades de fuera, que había venido a celebrar la Pascua, ¿qué es lo que quería? Salir y volver a su ciudad, y cualquiera que salía era asesinado. Dentro hubo una guerra civil. Los celotes contra aquellos que eran más pacíficos, que querían, con las autoridades más pacíficas, que querían paz. Fue un desastre. Fue un auténtico desastre. Y el Señor Jesús, con estos versículos, que lo que está haciendo es avisar a los suyos: cuando veáis estas cosas, los que estén en Judea, que huyan a los montes. Y el que se haya dejado algo, que no regrese, porque Jerusalén va a ser destruida. Fue un tiempo desgarrador. Jerusalén fue destruida, el templo fue no solamente saqueado, sino que también fue incendiado, y muchas de las casas también fueron saqueadas. Por eso tenía por aquí, este es el, ¿veis ahí la menorá? Este es el arco de Tito, que hasta el día de hoy está en pie. ¿Sabéis dónde está? Está en Roma, en la parte así, bueno, no sé si alguien ha ido a Roma, pero esto se puede ver, al día de hoy está en pie, y eso es cuando Tito regresa con algunos de los utensilios del templo, y luego pues quisieron inmortalizarlo. Ahí todos son los utensilios del templo, y la menorá es la que más destaca. Y al día de hoy se puede visitar. Eso fue la gran victoria de Tito, porque lo que consiguió es que no quedó piedra sobre piedra. Arrasaron la ciudad de tal forma que cualquiera que pasara por ahí pensara que fue una ciudad nunca habitada, hasta ese punto. De hecho, les costó más destruir la ciudad que asediarla durante 5 meses y conquistarla. Esto me recuerda a Lucas 20:13, la parábola de los labradores malvados. Con la muerte de Jesús, recordemos que Jesús está hablando, y en unos días él iba a ser entregado en manos de pecadores, y la pasión comenzaba en unos días. Parece como que pasan muchas semanas, pero iban a pasar días, y entonces el Señor Jesús iba a ser crucificado. Lo que ocurrió con Jerusalén es que firmó su sentencia de muerte, y ahora lo que estaba recibiendo era venganza. Lucas 20:13 dice, en la parábola de los labradores malvados, dice: entonces pensó el dueño del viñedo. Simplemente estar atentos, ¿eh? ¿Qué voy a hacer? El dueño del viñedo, ¿qué voy a hacer? Pues enviaré a mi hijo amado, que seguro que a él lo respetarán. Pero lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. ¿Qué les hará entonces el dueño? Volverá y acabará con esos labradores y le dará el viñedo a otros. Y la viña será entregada a los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Y si me lo permitís, hasta que el tiempo de la iglesia se cumpla, o hasta que el tiempo del nuevo Israel se cumpla. Hasta aquí estamos entendiendo. Sé que son muchos datos. Os he dicho, primera tribulación, la que hemos visto, con una necesidad de separarla de la segunda tribulación, que es la gran tribulación, que todavía no hemos visto. Y solo puedo decir una cosa, que la cosa va increciendo. Lo que hemos visto será un aperitivo en comparación de lo que viene. Vamos a ver si está un poquito más interesante. Del 20 al 21, a ver si lo podemos leer.
Ahí estamos. Dice que si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Vemos aquí unos versículos, concretamente el 20, que se pueden aplicar a esa tribulación que hubo, pero también se puede aplicar a la tribulación que vendrá. Porque hay dobles posturas. Se puede aplicar a uno, a otro o a los dos. Lo único que sabemos aquí, con ese versículo, es que el Señor es misericordioso y que estamos en tiempo de gracia. Y pueden ocurrir las dos cosas. Pudo ocurrir que el Señor acortó los días de ese asedio. Porque fijaos, 14 de abril a septiembre, ¿cuándo ocurrió el asedio? ¿Cuándo no ocurrió? En invierno. Versículo 18. Orad para que esto no ocurra en invierno. Aún en medio de la venganza, aún en medio de la desolación, aún en medio de la destrucción, el Señor sigue mostrando su naturaleza, que es su misericordia y su gracia. Si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie sobreviviría. Pero también se puede aplicar a esa semana del profeta Daniel, cuando en los últimos versículos habla de esos 7 años que se entiende que serán acortados a 3 años y medio. Puede ser. Las dos posturas pudieran ser acertadas. Dice el 21 y el 22. Unos versículos que no son demasiado predicados en las iglesias. Pero yo os voy a decir una cosa. Como poco, aquí está hablando de los falsos cristos, entiéndase también del anticristo. Como poco, aquí tenéis a alguien que como poco lo que ocurrirá en la gran tribulación o con el anticristo, como mínimo yo voy a dudar de quién será el anticristo o el falso Cristo. Yo voy a explicar por qué. Y por eso me gustaría dar algunas señales de ese anticristo o esos anticristos que vendrán. Dice que a lo largo de la historia han surgido muchos anticristos, pero llegará uno completamente diferente a esos que ya han venido. Y quiero resaltarlo con este versículo, que es 1 de Juan 2:18. Dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que este es el último tiempo. Juan lo que está haciendo aquí es diferenciar aquellos anticristos amateurs, ¿no? Aprendices, de aquel que vendrá. Hace una diferencia de los que se han opuesto a Jesús y el que se espera al final de los tiempos. El que se espera al final de los tiempos es alguien completamente diferente. Dice en Daniel también. Hoy está todo en Daniel. Casi que tendríamos que predicar de Daniel más que de Marcos. Daniel lo refiere como un rey insolente, como un rey hábil en intrigas, como alguien altivo de rostro y entendido de enigmas. Lo llama un rey arrogante. Daniel lo define como el hombre de pecado o el hombre que no tiene ley. Apocalipsis lo llama la bestia. Y eso nos trae pistas de cuáles son esos propósitos de Satanás en los últimos tiempos. Pero os digo una cosa. Cuando se habla del anticristo, uno piensa en alguien horrible, alguien espantoso. Y yo voy a decir una cosa. Nada de eso. En caso de que sea un hombre, que yo creo que todo apunta a que será un hombre, os voy a decir una cosa. Será alguien encantador.
Porque Satanás engaña, pero no te va a engañar con alguien con cuernos y un rabo. Te engañará con alguien que sea amado por el sistema y amado por estos ojos. Fíjate cómo copia. Porque si hablamos de anticristo, no estamos hablando de Satanás directamente, hablamos de anticristo, alguien que se parece, pero no lo es. Hermanos, no sé si somos conscientes de que estamos en la era de la casi verdad. Y ese anticristo, cuando venga, será casi Cristo. ¿Me explico? Porque hará grandes señales y milagros. Pero obviamente será todo lo contrario. Será casi, pero justamente lo contrario. Fíjate cómo se opone a Cristo. Este falso Mesías. Jesucristo es la verdad. Y el anticristo es la encarnación de la mentira. Jesucristo es santo. Y este anticristo se le conoce como el hombre de pecado. Jesucristo es un siervo humilde. Y aquí se nos dice que él es arrogante, que hace lo que quiere. Jesús, ¿qué hizo con el templo? Lo purificó y éste profanará el templo. Jesús es el cordero y este es la bestia. Jesús vino a salvar y este viene a matar y a destruir y a engañar. Jesús será exaltado al final de los tiempos y este será condenado al lago de fuego para Satanás y sus ángeles. Pero será amado por el sistema de este mundo porque hará imitación haciendo milagros y señales poderosas. Tesalonicenses 2:9. Satanás es el engañador y desde el comienzo de los tiempos se dedica a eso. Él ha querido usurpar y ocupar el trono de Dios y los hijos de Dios tenemos que estar bien atentos porque como os he dicho antes, yo como mínimo el día que venga el anticristo, si estoy aquí, si estamos aquí, como mínimo dudaré. Y como dice el pasaje aquí, fíjate el 22, hará señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. El objetivo, los escogidos. Los demás ya los tiene ganados. El objetivo, los escogidos. Y hará grandes señales y milagros. Y muchos caerán. Y muchos creerán. Y muchos confiarán en él. Bueno, y uno diría, bueno, esto que me estás contando es muy bien, está muy bien, pero ¿cuándo? ¿Pero cuándo va a ocurrir, no? Bueno, pues yo si queréis, he venido Freddy, si me lo permite, voy a dar una fecha, ¿no? A ver si, oye, si acierto, si cae, ¿no? La dejamos anotada, ¿no? En un paso de libro, ¿no? Bueno, voy a decir una cosa. ¿Cuándo ocurrirán estas cosas? ¿Os lo digo? Nadie lo sabe. Siento hundiros el corcho en esta mañana. Hermano, no importa. No importa cuándo ocurren estas cosas. El día y la hora nadie lo sabe. Mirad, hace un tiempo en un taller de predicadores yo recuerdo que alguien comentaba y dice, bueno, pues yo soy premilenialista, el otro era tribulacionista y otro dispensacionalista. Y me preguntaron qué era yo. Y claro, yo... ¿Cómo? Claro, yo de verdad que me quedé así un poco y yo pensaba por un momento que estaba en la LAN Party. No sabía dónde estaba. Así que os digo que, en mi opinión, podéis ser lo que queráis. Podéis ser tribulacionistas, si os parece bien, o lo contrario. Que eso no va a cambiar las cosas. Cuando tenga que venir, vendrá, porque eso ni siquiera el Hijo lo sabe, sino solamente el Padre. Lo único que sabemos es que llegará como ladrón en la noche, eso sí, y pillará desprevenidos a muchos. Uno estará en el campo, otro estará en el molino, uno será llevado, el otro
será dejado. Así que el mensaje es: estad preparados, que en cualquier momento puede empezar a ocurrir. Y las lámparas llenas de aceite, esperando al novio. Entonces uno debe hacerse la pregunta: ¿cómo quieres que el Señor te halle? ¿Cómo te gustaría que el Señor te halle? ¿En su voluntad, en sus caminos, o pensando en la cantidad de problemas que nos asolan? A veces, porque uno tiene problemas, ¿verdad? O se los busca o le llegan. Pero a veces agarramos los problemas de tal forma que los hacemos tan grandes que se convierten en losas pesadas. Cuando el Señor continuamente nos dice: echad vuestras cargas sobre mí. Él es el que nos libera. Él es el que quiere liberarnos para que andemos erguidos, simplemente mirando a Él, mirando a sus ojos. Él es el que quiere llevar nuestras cargas y que estemos centrados en Él, caminando en sus caminos, en su voluntad, y que Él cumpla su buen propósito en cada uno de nosotros. ¿Cómo queremos que el Señor nos halle? ¿Pensando el que el Señor se tarda en volver? ¿Voy a dedicarme a mis asuntos? ¿O Maranata? Oh Señor Jesús, ven pronto. En Génesis capítulo 6, el Señor le dijo a Noé: ve y prepara un arca, construye un arca, porque voy a poner fin a todo ser vivo que hay en la faz de la tierra y voy a destruir la tierra. Y ocurrió. Y eso nos da una garantía, una absoluta certeza, que no solamente el diluvio, sino todas las profecías que ya se han cumplido y que no pasará ninguna de las palabras sin cumplirse. Todo a su tiempo se cumplirá. Primera tribulación, la caída de Jerusalén. Segunda, la gran tribulación. Hemos visto algo de cómo será aquel anticristo que vendrá, que será una copia casi exacta al Mesías que estamos esperando, a nuestro Señor. Pero obviamente será el anticristo contrario. Y nos falta una. Pero no está aquí, en estos versículos. Nos falta una. Nos falta la peor. La de Jerusalén fue una broma, comparación con la gran tribulación, que será una broma comparada con la que vamos a citar ahora. Esa última tribulación está en el Evangelio de Marcos, en todo el Evangelio de Marcos, en todo el Evangelio. No hay un versículo concreto, está en todo el Evangelio del capítulo 1 hasta el final. El Señor Jesús vino para dar su vida en rescate por muchos. Él vino para servir y no para ser servido. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sí? Pero exactamente, ¿rescatar de qué? Mateo 7, 22 y 23. Si alguien tiene ira me puede acompañar, porque son versículos para subrayarlos. Dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, pero no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Voy a confesar algo. Estos versículos, cuando los leo, estremecen mi alma, no os podéis imaginar cuánto. Me entra terror. ¿Sabéis por qué? Porque estos versículos son dedicados. Fijaos, ¿a quién le está hablando el Señor aquí? ¿A quién le está hablando? ¿A cualquiera que está pasando por la calle?
está hablando a los suyos. Está hablando a los suyos. Está hablando a los que están dentro de la iglesia. Y no solamente los que están dentro calentando un banco. No, 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 no. A aquellos que están, fíjate, que están haciendo algo, que están sirviendo. Señor, pero no profetizamos en tu nombre. O sea, aquellos que están llevando para adelante, que están, o sea, que a hermanos activos. No puedo decir hermanos, porque el Señor no les llama hermanos. Pero a personas activas dentro de la iglesia, a aquellos que han profetizado, aquellos que han echado fuera demonios en su nombre, y aquellos que han hecho milagros. Nunca os conocí. O sea, y lo peor de todo es que dice muchos, no algunos, no. Muchos, o sea, muchos de los que están dentro de las iglesias. Muchos. Y eso me causa terror. Porque ni dice pocos, ni habla de los calentabancos, sino aquellos que están sirviendo. Imaginad la escena. Imaginad la escena. Jesús está llamando. Bueno, a ver, ya estamos, ¿vale? Ya no estamos aquí, ¿eh? Estamos ya delante de Él. Estamos ahí, delante del juicio. Y Jesús está llamando, a ver, todos aquellos que han hecho la voluntad de mi Padre, por favor, pasad. Levantad la mano, todos aquellos que han hecho la voluntad, todos los que han profetizado, todos los que han hecho milagros, todos los que han limpiado la iglesia, los que han servido en la alabanza, los que han servido en la escuela, en la educación cristiana, todos aquellos los que han servido, aquellos que han hecho la voluntad, levantad la mano y pasad. Yo, ¿no? ¿No? Y se ve gente y levantaron. Nunca os conocí. Y te quedas, pero si para entrar al cielo no había que hacer la voluntad del Padre. Les voy a decir algo que pudiera parecer herético, pero no es así. De lo que se trata es de que tú y yo nos conozcamos. Eso es lo que está diciendo Jesús. De que Jesús te conozca. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿Jesús te conoce? ¿Tú tienes la certeza absoluta de que Jesús te conoce? ¿De que Jesús conoce tu corazón? Si te presentas ahora mismo delante de Él, Él diría, lo conozco. A ver el libro. Se trata de que tú y yo, que tú y Él os conozcáis, de que Él te conozca. Dice, mas vosotros, 23, mirad, os lo he dicho antes. ¿Qué hizo el Señor para prevenir, para cuidar, para bendecir a los suyos? Chicos, dentro de esta generación vais a ser testigos de lo que va a pasar. Solo, ¿qué es lo que tenían que hacer aquella generación para que no les pillara dentro de esa ciudad? Tener en cuenta sus palabras, nada más. Tener en cuenta sus palabras. Aquellos que no tuvieron en cuenta sus palabras, que no huyeron a los montes, que no salieron corriendo, ¿qué les pasó? En Pascua se quedaron dentro de Jerusalén y no salieron. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que no nos pase lo mismo cuando nos encontremos delante de Él? Tener en cuenta sus palabras. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana, que tengamos cuidado. Mirad que os he avisado, os lo he dicho todo antes. Cuidado con las copias falsas. Y la clave de este texto no es adivinar el momento exacto, ni ver cómo es el anticristo, si tiene los ojos verdes o azules o rojos. No se trata de eso. Este texto está para bendecir a la iglesia, para advertir a la iglesia, para cuidar a la iglesia y no pasar por alto estas palabras. Hermanos,
Este libro no puede ser pasado por alto. Este libro debe ser continuamente, la vida del creyente debe estar presente y debe de ser leído y debe de ser estudiado y debe de ser amado. Porque Jesús es el Verbo. Él es la palabra de Dios. Él es. Finalmente, los que no escucharon murieron en el asedio, y aquellos que no escuchan la palabra de Dios y la hacen, la llevan a cabo, morirán en aquel día. Señor Jesús continuamente en todo el libro de Marcos nos llama a arrepentirnos y a creer en el Evangelio. La única forma que el Señor Jesús, cuando nos mire, dirá, te conozco, es cuando aceptemos que somos pecadores con humildad. Reconozcamos que nuestras obras no nos pueden salvar. Porque si pensamos que nuestra bondad sirve para algo, ya os digo que eso no sirve absolutamente para nada. Ya lo hemos visto en los versículos de Mateo. Cuando confiemos en la obra de la cruz, cuando recibamos el mensaje de la salvación. Es ahí cuando el Señor dice, yo te conozco. Cuando su sangre te cubre y te limpia de todo pecado. Es algo por fe, es un regalo, es por gracia, es un regalo de Dios para ti en esta mañana, si estás entendiendo, si todavía no eres salvo. No puedes dejar, sería un gran error dejarlo para después. Es el momento de ponerse a cuenta con el Señor. Es un regalo de Dios porque es por gracia, pero tú tienes la responsabilidad de responder en fe y arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación. Sin humildad lo tenemos muy difícil, porque el Señor se opone a los orgullosos y da gracia a los humildes. Si no reconocemos que el Señor le levantó de los muertos, lo tenemos difícil. Simplemente confiar en lo que las Escrituras nos dicen. Termino. No son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. A mí me encanta cuando alguien dice, yo veo a la iglesia como un hospital. Y realmente es así. Realmente es así. Porque Jesús es el médico. Él es el que sana toda dolencia. Él es el que limpia nuestra maldad. Él es el que limpia de nuestra maldad nuestro corazón. Él es. Y no vale la pena vivir un solo día fuera del amparo o de la cobertura de Dios. Fijaos, a los pocos días de narrar Jesús estas palabras, Jesús entró en Jerusalén. Por supuesto, ¿no? Con todo aquello que ocurrió, pero él cuando entró en Jerusalén, él entregó su vida y entregó su sangre. Y Jerusalén vio morir a alguien inocente por amor. Os digo que nadie más amó tanto a Jerusalén como la amó el Señor. Aquella ciudad era una ciudad vibrante, porque la presencia del Señor estaba en el templo. Era una ciudad completamente distinta a las demás. Y cualquiera que veía aquello decía y se quedaba impresionado, porque la presencia del Señor estaba en ese momento en su templo, hasta que el Señor abandonó la ciudad y su templo y comenzó esa diáspora, comenzó esa expansión, comenzó el cristianismo, y hoy el templo es cada uno de nosotros, ¿sí? Nadie más celó más a esa ciudad.
Y eso se aplica a cada uno de nosotros. Nadie más te amará tanto como el Señor te ama. Porque hoy el Señor sigue llamando a aquellos que han de ser añadidos a su iglesia, aquellos que han de ser salvos, sigue invitando al arrepentimiento, sigue invitando a seguirle y ofreciendo perdón y reconciliación. Sí que es verdad que uno a veces no se siente digno, ¿verdad? Yo os digo algo más. Me alegro si alguna vez no te sientes digno de recibir este regalo, pero mejor que no te sientas digno nunca. No solamente algunas veces. Mejor nunca, porque realmente no somos dignos. No hay nada en nuestras vidas que merezca la pena ante los ojos de Dios, pero aún así Él decidió dar ese paso. Él decidió para sí un día compartir su herencia y compartir su vida, la vida eterna, juntamente con aquellos que confiemos en su palabra. Amén. Porque el Señor bendiga su palabra. Vamos aquí.